Santa Cruz de la Virgen de Coromoto. Carta a los filósofos, Natanael, año 71, de Nuestra Luz. Este trabajo que traemos el día de hoy es debido a varias interrogantes, comentarios que nos han venido haciendo a lo largo de estos años y de ese querer tratar de establecer una suerte de convenio o de adecuación, de congraciarse, de querer establecer un punto medio, una suerte de puente entre la filosofía y nuestra postura tradicional. Entonces es por eso que hemos hecho este trabajo para aclarar y disipar toda duda o todo tipo de punto de vista que trata de ser una suerte de conciliación forzada entre la visión filosófica y la postura tradicional. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. En el principio, justamente la postura tradicional nos dice que se plantea el ser. Este punto 1, en este caso que hemos coloreado en negro, que representa lo eterno, que representa el todo, que representa materia, energía, espacio, tiempo, todo, absolutamente todo de manera única y conforme a la totalidad ontológica del ser. Este primer momento, por llamarlo momento, porque realmente el tiempo no existe, recordemos que eternidad es realmente no tiempo, no es mucho tiempo, sino más bien el no tiempo. No hay un reloj, alguien que esté controlando la disposición o no del tiempo. Entonces, de manera cualitativa, esta característica del ser se expresa y emana lo que nosotros hemos definido como la manifestación. Más propiamente el fiat lux, la creación. Y esta creación la identificamos con las flechas de color rojo y marcadas con el número 2. Este fiat lux es la expansión con el cual fue creado el universo. Fíjense que la palabra universo viene precisamente de un solo verso. Por lo tanto, el universo fue hecho de una manera y no de otra. Es decir, toda la creación proviene de un orden establecido. Y esto es precisamente la doble acepción que tiene la palabra en el Génesis de Dios ordenó que se haga la luz. Es un orden, un mandato, pero al mismo tiempo también nos está hablando de un orden establecido. Entonces, hablamos de un tercer momento, insisto, la palabra correcta no sería momento, vamos a hablar de un atributo, de una cualidad, en la cual entonces la demarcamos con un círculo azul y con el número 3. Esta cualidad o este tercer tiempo, momento, intervalo, periodo, como lo queramos ver, pero que realmente no tiene una connotación temporal, es donde nosotros nos encontramos. Entonces realmente es a partir de aquí que comienza el ciclo del tiempo, ¿ok? Realmente a partir de aquí sí podemos hablar del tiempo. Antes de ello, no. Entonces, en el evento 3, podemos decir que nos encontramos nosotros con nuestra concepción del mundo, como lo hemos de alguna u otra manera percibido en nuestra realidad, en nuestro día a día. Lo dibujamos como un círculo porque precisamente es cíclico, el devenir cíclico de la humanidad. Nosotros tenemos esa sensación
de mañana, tarde, noche, madrugada, otra vez mañana y así. Primavera, verano, otoño, invierno, el nacimiento, crecer, reproducción y la muerte y así. Es un ciclo que está siempre repitiéndose una y otra vez. Entonces, este devenir cíclico es como nosotros entendemos la realidad. Es nuestro mundo ya consolidado como nosotros lo comprendemos, con los 4 elementos. Podemos hablar del fuego, la tierra, el aire y el agua. Los 4 puntos cardinales, las dimensiones del espacio, incluyendo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el universo tal cual como lo concebimos, regular, periódico y cíclico. Finalmente, colocamos una cuarta flecha en color verde o un cuarto evento en color verde representado con una flecha y con el número 4. Esta es la primera pregunta que nosotros nos hacemos. Entonces, ¿qué representaría esta flecha verde? Si el rojo es la materialización del espíritu, es Dios haciendo la creación, y el 3 es la creación en sí misma. Entonces el 4 es la espiritualización de la materia. Es decir, es el trabajo del hombre en camino hacia Dios. Es el hombre haciéndose uno con el todo, uno con el ser, con el verdadero ser. Es lo que muchas tradiciones han denominado el camino de retorno, el camino hacia el origen. Es nuestra verdadera misión, es precisamente el camino del Dharma, mientras que cualquier movimiento dentro del círculo sería karma, no necesariamente negativo. Recordemos que esta visión de bien y el mal es más occidental, la polarización. Entonces el karma es toda acción dentro de la rueda. Mientras que el Dharma entonces es la acción hacia el origen, hacia el centro. Es el proceso de espiritualización de la materia. Entonces, esto es lo primero que debemos acotar, porque este es el punto de vista tradicional que nosotros podemos decir con respecto al ser ontológico, con respecto al estar, con respecto al accionar, con respecto a la cosmología, a la cosmogonía, a lo metafísico. Y es entonces lo que nosotros comprendemos así el conocimiento, la gnosis o la verdadera filosofía de la verdad. Entonces, esta es la postura netamente tradicional, sea cual fuese la tradición. Ya haciendo un poco más de énfasis en el carácter histórico, vamos a hablar específicamente del punto 3, del círculo azul, del evento 3. Entonces, bueno, los hombres en su devenir cíclico podemos dividir estas temporalidad, habíamos mencionado, aquí sí podemos hablar del tiempo, en 4 principales eventos. El primer evento, denominado como Kripta Yuga, o la época de oro, aproximadamente podemos hablar de unos 200 a 120.000 años atrás. Era una sociedad, una humanidad sedentaria que vivía en África. Es nuestra cuna, todos venimos de allí. El sistema era un comunismo primitivo, eran pequeños grupos de individuos conformados como máximo 14 individuos aproximadamente, y se vivía un sistema matriarcal. Debido a un clima árido que se dio en la época, hizo entonces esta humanidad tuviera que salir del África.
De hecho, este clima cambió notoriamente los paisajes, cambió notoriamente el estilo de vida. El hombre tuvo que empezar a consumir carnes porque ya no existían las condiciones naturales en las cuales él se desarrollaba. Entonces, este proceso fue un proceso traumático en el cual la humanidad prácticamente se extingue. Quedaron muy pocos individuos sobrevivientes. Tuvieron que comer carne, de aquí entonces nuestra disposición de los colmillos. Y así tuvimos también que emigrar de nuestra cuna. Tuvimos esta época, se llama el Tetrayuga o la época de plata, hace aproximadamente unos 120.000 a 60.000 años. Y comienza entonces el sistema de barbarie y comienzan las castas. En la Biblia esto es representado con el símbolo de Caín, Abel, Adán y Eva. Fíjense que precisamente son 4 personajes, 4 principales castas. Abel era pastor y Caín era agricultor. Entonces de aquí la envidia y el símbolo de la preferencia de Yahvé con respecto a la carne, porque la ofrenda de Abel se elevó más que la ofrenda de Caín, siendo esta puros frutos, mientras que la de Abel era entonces de un cordero sacrificado. Entonces, aquí nos están hablando de esa época en la cual el hombre tuvo que empezar a alimentarse a través de la carne. Comienzan entonces la distribución de la humanidad por el globo terráqueo y entonces empiezan a generarse las diferentes razas. Aparte de las castas, también se empiezan a dar las distintas razas que hoy en día conviven en nuestra humanidad. Luego viene la época del Dwapara-yuga o la época de bronce, de aproximadamente 60 a 20.000 años, y comienza una suerte de sedentarismo otra vez, principalmente ubicados en Eurasia. Empieza el manejo de las máquinas, de los instrumentos, empieza el símbolo del bronce, precisamente este metal, y comienza entonces un sistema patriarcal. Aquí comienza la especialización de la humanidad. Esta humanidad que empezó a distribuirse por todo el globo terráqueo, empezó gradualmente a tener que especificarse en cada uno de los paisajes donde él se encontraba, los que se ubicaban en los polos, los que se ubicaban en las selvas, los que se ubicaban en los desiertos, los que se ubicaban en las praderas, en los ríos, en los mares, en las islas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta nueva humanidad tuvo que empezar a afianzar y especializarse en el conocimiento. Ya, por un lado, nuestro instinto natural con el cual nosotros podíamos convivir espontáneamente en nuestra África, ya no nos ayudaba porque ahora se encontraban distintas plantas, nuevos seres, nuevos animales, algunos más peligrosos que otros, y simplemente nuestra intuición no nos guiaba bien, entonces tuvimos que empezar a generar una suerte de ensayo y error. Empezó el racionalismo, símbolo de Caín que mata a Abel, y empieza entonces esta humanidad a generar conocimiento cada vez más específico y cada vez más alejado de nuestra intuición. Comienzan las distintas culturas a irse forjando. Recordemos que el sistema matriarcal es más intuitivo, es más apegado a la naturaleza, apegado a la Pachamama, apegada a nuestra esencia, a nuestras raíces. Mientras que el sistema patriarcal es el que plantea el raciocinio y plantea entonces las divisiones. Entonces, de hecho, el concepto de lo sagrado, de la religiosidad, se plantea más en el sistema propiamente patriarcal, porque lo sagrado significa precisamente separar lo profano de lo espiritual. En un sistema matriarcal holístico no tiene sentido porque todo lo natural, todo lo social
y todo lo espiritual es parte de lo mismo. Pero ya ante esta nueva realidad, en donde ya la naturaleza se nos hace inhóspita, por así decirlo, se nos hace diferente, se nos hace ajena, entonces empezamos a usar el raciocinio. Y dentro del raciocinio, entonces las preferencias. Y dentro de las preferencias, las divisiones y las separaciones de lo mundano, de lo terrenal y de lo sagrado. Entonces, por un lado está lo espiritual, por otro lado está lo social y por otro lado está lo natural. Y así, poco a poco, se fue separando y subdividiendo cada vez más esta humanidad, estos sistemas y estas culturas. Estas culturas como reflejo de una vamos a decirlo, naturaleza paralela, pero construida para el hombre, para poder entonces subsistir y sobrevivir. Finalmente, estamos en la cuarta etapa, en el Kali Yuga, o la época de hierro, en donde nos encontramos de estos 20.000 años hasta el presente, de naturaleza nómada, nuevamente, viajando e interactuando ahora con las distintas culturas, con las distintas razas, con las distintas sociedades. Ejerce entonces un dominio de la naturaleza, es un hombre ya eh, que viene a conquistar o a controlar la naturaleza, un enfoque profundamente materialista, entonces, de lo que es la naturaleza, ya se le quita esta acepción de espiritual o de Pachamama o de conexión íntima con nosotros, nos sentimos distanciados y ajenos a esto, y obviamente se empieza a generar la multipluralidad y la diversificación y la multiplicidad. ¿Ok? Entonces esta es la característica principal del Kali Yuga, del olvido, de la oscuridad, en donde nos encontramos hoy en día. Entonces esto es, a grosso modo, la tendencia de la historia antigua de la humanidad, con obviamente las diferencias que podamos entonces conseguir en cada cultura. Pero esta es la historia de la tradición, de todas las tradiciones. Aquí vemos entonces también metafóricamente la Torre de Babel, por decir un ejemplo, en la época del Dwapara-yuga, y así todos los acontecimientos bíblicos lo podemos ver acá como símbolos en estas 4 etapas. Comenzamos con Akenatón en Egipto, un faraón que plantea, por así decirlo, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del registro histórico. Recordemos que estamos en el Kali Yuga y hemos perdido, hemos olvidado nuestras raíces, nuestros orígenes. Y entonces, bueno, desde esta perspectiva, planteando el cero en nuestro presente, tratamos de reconstruir el pasado desde el punto de vista de la ciencia profana, no desde el punto de vista tradicional. Por eso es que planteo las primeras láminas desde el punto de vista de la tradición y ahora entramos en materia desde el punto de vista filosófico. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué pensamos como pensamos? Y nos vamos desde un punto de vista, insisto, profano, cientificista, que trata, academicista, historicista, que trata de explicar en individuos, en localidades y en fechas, quién sería la primera gran persona que ha repercutido en nuestro pensamiento, por qué pensamos como pensamos. Entonces tenemos que citar a Akenatón, porque es aquí en donde insisto, se registra una concepción monoteísta. Él pertenecía a un orden brahmánico, él pertenecía a una casta elevada, sacerdotal y satrilla, y obviamente ya dentro del contexto de la visión patriarcal. Porque obviamente si hacemos pirámides, elevamos estos grandes templos en correspondencia perfecta con el macrocosmos, porque ya consideramos que tenemos que hacerlo.
y si tenemos que hacerlo es porque pensamos que no estamos unidos directamente a la naturaleza. Es decir, ya existe un divorcio per se. Entonces, no es la visión holística, natural y espontánea que tiene la humanidad en su origen. Entonces, aquí podemos decir el comienzo de la historia. Por eso colocamos esta frase. Aquí comienza la historia. Recordemos también que la historia realmente desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Uniforme y todo esto, pero bueno, en este caso serían los jeroglíficos. No vamos a ahondar en esto, simplemente vamos a decir que comienza la historia desde el punto de vista filosófico o racionalista o academicista. Luego tenemos a Abraham y a Moisés, dos grandes patriarcas de la tradición judaica, que efectivamente retoman el monoteísmo ya planteado por Akenatón, monoteísmo en donde el sol emanaba a los demás seres. Era el Dios principal y entonces de él emanaban los demás. Entonces de alguna manera estaban circunscritos dentro de el sol. Aquí ya Abraham hace de nuestro monoteísmo, de nuestra concepción monoteísta, algo un poco más metafísico. Es un Dios entonces que escapa de la simple manifestación física, corpórea, que pudiéramos nosotros plantear, y entonces es una definición más abstracta y por ende más profunda, por ende mucho más entonces universal y puede ser entonces así llevado o concebido en cualquier parte. Recordemos que esta era una cultura para aquel entonces de un carácter profundamente nómada y viajaban con bastante entonces frecuencia y entonces hacer templos, hacer ritos y ciertas nociones, vamos a decirlo, más sedentarias típicas del Egipto, era más económico y más fácil poderlo llevar entonces en una acepción más elevada y más abstracta y más metafísica del monoteísmo. ¿Cuál es aquí lo que nosotros pudiéramos decir que comienza también un planteamiento del exoterismo y de la religiosidad, ese Dios fuera de mí? Precisamente la dualidad del Edén versus la tierra. Otra vez vemos el sistema patriarcal, la diferencia de lo sagrado y de lo profano. Entonces existen las cosas sagradas y existen las cosas profanas. Entonces aquí se plantea una profunda dualidad. A pesar de que existe una mayor profundización en la noción metafísica ontológica de Dios, realmente se pierde la metafísica oriental o la metafísica más profunda desde la perspectiva de que no podemos hablar ya del ser y del no ser, en donde el no ser representa la potencialidad infinita del ser, sino que estamos hablando de un ser. Es esta gran afirmación: yo soy el que soy, o como se plantea en el judaísmo, ese gran yo soy, o en el oriente el sí mismo. Sea el sí mismo o sea el yo soy, es una afirmación, es una concepción positiva, es lo que es, dejando por fuera al no ser, dejando por fuera la verdadera noción o la más profunda noción metafísica, en donde el ser y el no ser realmente son parte de lo mismo. Entonces, este exoterismo judaico, a diferencia de las escuelas iniciáticas del Egipto, ya entonces tiene que tomar la decisión de dejar por un lado la metafísica del no ser y quedarse entonces con el ser. Recordemos también que en la propia Biblia Moisés hace su
sociedad con esclavos. Recordemos esta noción también que se registra desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista historicista. Eran esclavos, entonces obviamente él tenía que plantear de aquí las leyes, de aquí entonces el código de conducta moral, y de aquí obviamente el hecho de tener que plantear una nueva sociedad en función de esta nueva ontología. Entonces el ser ontológico es mucho más profundo, pero se pierde parte de la noción profundamente metafísica. Entonces se plantea un exoterismo, se plantea una religión para poder ordenar la sociedad que, bueno, era para esclavos. Entonces tenemos un orden Sudra, el orden precisamente de estos esclavos, y se mantiene obviamente la visión patriarcal. En paralelo ponemos Homero, por poner entonces el registro, insisto, no es el punto de vista tradicional, sino un punto de vista historicista, academicista, profano, la ciencia profana, en donde podemos hablar las distintas deidades antropomórficas. Estos sufrían, igual que nosotros, el drama y los placeres humanos. Eran de un orden profundamente satrilla, en paralelo venían de reyes, venían de guerreros, venían de toda esta concepción del arte de la guerra. Ellos también en paralelo habían perdido su noción metafísica. Recordemos que uno de los problemas de la cultura griega era precisamente su profundo racionalismo. Y vamos a ver que la filosofía nace de esta cultura grecorromana como respuesta a este gran racionalismo. Seguramente, como lo plantea Solón en su escrito, el filósofo Solón, cuando se reúne con los antiguos maestros egipcios, estos le demuestran su contexto ambiental inhóspito, en el cual su sociedad caía en desgracia por fenómenos naturales con cierta periodicidad. Y de cada catástrofe sobrevivían los iletrados y las personas con menos preparación y menos formación y menos educadas. Entonces, estos son los que reconstruyen la sociedad griega y así ocurrió varias veces. Entonces, la sociedad griega es el resultado de este profundo racionalismo en donde no se conocía, no se tenía conocimiento de los fenómenos de la naturaleza y se genera más bien una suerte de reacción contraria, ¿no? Entonces, metafóricamente, me gusta decir de manera jocosa que en vez de tener una Pachamama, tenemos una madrastra tierra, que más bien entonces tenemos que estar a la defensiva con respecto a ella, ¿no? Entonces, esto es típico de esta cultura, la cuna del occidente, de lo que va a ser el pensamiento occidental, que en pocas palabras se va a resumir en una sola frase: sobrevivir. Mientras las culturas, vamos a decir los indígenas y asiáticas, todavía se planteaban el vivir como tradición, no me gusta decir como filosofía de vida, sino como postura tradicional, cultural, el occidente o la cuna del occidente, en este caso Grecia, se planteó un sobrevivir. Y de aquí vamos a ver que de la sobrevivencia van a acontecer una serie de hechos que van a marcar nuestra historia occidental, que ya hoy en día a todas luces es la historia del mundo. Es el drama del mundo, es el drama del hombre. Un hombre que está en una supuesta supervivencia de manera, vamos a decirlo, salvaje y de manera poco racional y de manera incluso autodestructiva. Entonces, aquí donde nace el epicentro de este gran drama humano, como lo demuestra Solón, cuando entonces los egipcios ya fueron ilustrando, fueron dibujando el bosquejo de lo que iba a ser la sociedad occidental a futuro.
Es por ello entonces que hacemos entrada a los primeros filósofos. Los primeros filósofos, vamos a citar algunos, insisto, en esta presentación no podemos mencionarlos a todos, solamente mencionamos algunos de manera didáctica, ¿ok? De manera pedagógica. Esto no significa que sean ellos los que realmente hayan influido, influenciado en la historia de la humanidad. No, hay muchísimos y sabemos que obviamente los procesos de la humanidad van más allá de los individuos. ¿Ok? Esto es importante acotarlo, pero bueno, de manera didáctica simplemente y anecdótica lo hacemos. Entonces mencionamos de repente a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, etcétera, etcétera, y muchos etcétera más. Seguramente faltarán muchos otros filósofos de gran interés o de mayor talla que simplemente por economía no los vamos a colocar. En pocas palabras, ¿qué les quiero ilustrar? Quiero ilustrar que ya aquí ellos tuvieron la necesidad de plantearse un origen materialista, es decir, el agua, el fuego, el viento, el aire, la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es la filosofía en pocas palabras? La filosofía, de manera muy coloquial y en pocas palabras, es tratar de explicar todo, el universo, la vida, la existencia, el más allá, el más acá, lo que el pensamiento, la verdad, la realidad y todo lo que nosotros podamos analizar, dilucidar, reflexionar, etcétera, etcétera, sin mencionar a Dios. Es decir, Dios no puede estar presente en las variables que vamos a analizar. Entonces es tratar de explicar el universo sin mencionar a Dios. Entonces es querer explicar al hombre sin mencionar a Dios, es querer explicar la vida sin mencionar a Dios, es querer explicar el conocimiento sin mencionar a Dios, querer explicar la verdad sin mencionar a Dios. Eso es, en pocas palabras, la filosofía. Entonces, estos son los primeros hombres que incursionaron en tratar de hacer estos primeros bosquejos, de explicar el origen de las cosas, sin mencionar a Dios. Seguramente eran creyentes, claro que sí, que cada uno de ellos profesaba su propio sistema de creencias, seguramente. Recordemos que los ateos los vamos a ver más adelante, ¿ok? A medida que este pensamiento se va arraigando y va profundizando. Pero digamos que estos fueron los primeros intentos de los cuales tenemos registro histórico en el cual el hombre pretendió dar explicación a las cosas sin mencionar a Dios en ningún momento. Luego tenemos a Sócrates. Este es uno de los padres principales de la filosofía, como nosotros ya le damos un poco más de forma, porque aparte de las primeras incursiones de simplemente no mencionar a Dios en el origen de las cosas, hacía falta una herramienta, hacía falta un cómo, un método. Y este método precisamente era el razonamiento, la analogía, la inducción. Entonces, fíjense cómo a través fíjense que la palabra razonamiento viene de ratio, de porción, de tomar la realidad en parcelas y separarlas y buscar la esencia de cada cosa como una esencia ensimismada, es decir, una esencia, insisto, que no proviene de Dios, sino una esencia que proviene del objeto de estudio, que es lo que lo hace ser universal y lo define y lo hace ser un ente propio. Entonces, de origen obviamente materialista. Entonces, ya yo puedo empezar a relacionar las cosas, primero dividiéndolas en parcelas, separándolas en su naturaleza o en su esencia, que obviamente para la filosofía es material. Entonces, ya esta esencia, esta naturaleza,
que se separa una cosa de la otra, es la contraparte de la visión holística, ¿ok? De la visión integradora, intuitiva, en donde todo está relacionado. Ya entonces empieza a ser la herramienta principal del razonamiento y de la comparación y de buscar la esencia material de estas cosas, las herramientas poderosas que va a utilizar la filosofía como pensamiento de aquí en adelante. Entonces ya no es la intuición, ya no es la visión holística, ya no es las sensaciones o sentimientos o etcétera, etcétera, sino el pensamiento analítico, esencial y material de los fenómenos y de las cosas. Luego tenemos a Platón, discípulo de Sócrates, quien plantea entonces la noción de lo que vamos a entender como el idealismo. Aquí hay bastantes discusiones al respecto también sobre el origen del idealismo o del propio Platón, pero insisto, de manera didáctica, de manera resumida, no vamos a entrar en estos detalles históricos, simplemente vamos a mencionar en Platón como símbolo todas estas ideas. Entonces, por ser precisamente uno de sus máximos eh, influyentes. Entonces, Platón, fíjense que traemos aquí la alegoría de las cavernas, nos trae parte del mismo problema que ya habíamos denunciado con el judaísmo exotérico. Insisto, el judaísmo exotérico con X, no el esotérico. Entonces, este esoterismo judaico ya nos había generado un divorcio entre lo sagrado y lo profano. Aquí mismo también Platón nos dice que existe un divorcio entre el mundo de las ideas puras, perfectas, y nuestra realidad tangible, manifiesta, física, imperfecta, ¿ok? Que tiene mucha correspondencia con esta visión exotérica judaica en el símbolo de la caída de Adán, en donde en el jardín del Edén todo era perfecto, y aquí nosotros embestidos con túnica de piel somos imperfectos. Entonces, es un divorcio profundo porque este divorcio nos plantea una incomprensión. Nos plantea que entonces el hombre no puede llegar a comprender las verdades más profundas del universo o del ser o de Dios o del mismo o de la verdad como tal. Entonces el hombre no puede, está incapacitado por su naturaleza imperfecta. Esto es obviamente una negación y un divorcio profundo con la noción tradicional del hombre, en donde nosotros somos reflejo de Dios. Y como vamos a ver, y lo hemos visto a lo largo del material del rito de San Andrés, nosotros somos uno con el todo. Estamos invitados, podemos ser perfectos como Dios mismo en el cielo es perfecto, planteado así por Cristo Jesús, y que nosotros podemos ser uno en la Santísima Trinidad como Jesús y el Padre son uno en perfecta unidad. Es decir, que sí existe este puente y sí existe esta invitación y sí existe esta posibilidad. No es imposible, no es algo que esté divorciado, esté cercenado, esté separado. No, es nuestra verdadera esencia y es nuestra verdadera misión. O sea, aquí, lamentablemente, así como el exoterismo con X, la filosofía también plantea entonces esta incomprensión, este divorcio profundo entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y el hombre, entre la idea y la materia, haciéndonos, ubicándonos, obviamente, en el lado inferior y entonces generando un gran abismo entre lo divino y nosotros, como algo entonces irreconciliable. Entonces, esta limitación sensible
sí la compartimos en cuanto a los 5 sentidos, mas no así en cuanto al corazón, en cuanto a la intuición, en cuanto al Espíritu Santo, que nos guía y nos funde en la unicidad de la Santísima Trinidad. Entonces, esta es nuestra advertencia y nuestro desmarque con respecto a la visión idealista platónica o neoplatónica. Luego tenemos a un discípulo de Platón, Aristóteles. Fíjense que ya él ya es ateo formal, materialista. Él saca una conclusión obvia también de la visión de su maestro, de Platón. Entonces, bueno, si nosotros no podemos conocer las verdades del mundo de las ideas, entonces me aboco al material. Entonces, bueno, él estudia el mundo material y más bien llega entonces a la conclusión de que no le hace falta para nada el mundo de las ideas, porque de hecho es todo lo contrario. De hecho, el mundo material crea el mundo de las ideas. Entonces ya Aristóteles le da un giro al pensamiento de su maestro y nos habla de la abstracción. Es decir, si yo tengo varios ejemplos dentro de la realidad, una manzana y otra manzana, a pesar de que ellas sean distintas, yo genero en mi cabeza la abstracción de manzana. Entonces, esta manzana es una manzana genérica que representa cualquier manzana. Entonces, la abstracción o la idea pura de la manzana proviene de varios ejemplos materiales y sensibles, ¿ok? De casos de manzanas reales que yo toqué con mis 5 sentidos, que pude palpar. Entonces, en este sentido, él ya no le hace falta el mundo de las ideas desde el punto de vista de que la idea precede a la materia, sino que más bien es la materia quien precede a la idea. Y nos habla de herramientas para poder entonces seguir discerniendo en la comprensión del mundo material. Eh, Obviamente es la continuidad lógica de la filosofía y lógica en el sentido más propio de la palabra porque es el padre de la lógica. Cuando entonces nos habla de ese A es igual a y ese A es distinto de B y no puede existir un tercero. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, el hombre solamente puede ser hombre, el hombre no puede ser Dios y no puede haber algo que haga que el hombre se vuelva Dios. ¿Ok? Esta sería una aplicación de la lógica aristotélica del principio de identidad en nuestra visión tradicional. Para nosotros, obviamente, esto no es así. Como hemos hablado de la Santísima Trinidad, en donde Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, sin contradecirse ni negarse. Y también nosotros podemos ser uno en perfecta unidad con la Santísima Trinidad. Entonces, sí existe un tercero y A sí puede ser B. ¿Ok? Entonces, desde nuestra comprensión tradicional, la lógica aristotélica no aplica solamente en el mundo de la materia y ni siquiera, ya vamos a ver que ni siquiera es consistente en el propio mundo de la materia y ni siquiera es consistente dentro de la propia ciencia profana y de la propia filosofía, como lo veremos siglos más adelante, ¿no? A medida que continuemos con esta presentación. Pero por ahora nos contentamos con hacer esta primera advertencia. En paralelo o mucho después, realmente podemos hablar ya de San Juan Bautista, o sea, mientras estuve pasando en la filosofía, iba pasando con el absolutismo judaico, iba corriendo el tiempo y se iban fusionando gradualmente estas concepciones de lo que va a ser la esencia del occidente. La esencia del occidente en cuna judeocristiana y en cuna también filosófica de la filosofía griega, grecorromana, son los dos pilares fundamentales de la concepción occidental, ¿no? De lo que nosotros entendemos como el occidente, que insisto, ya se ha ido masificando y ya prácticamente es globalizado.
Entonces, bueno, no podemos dejar de hablar de la cristiandad, que es la que nos trae hoy aquí. Entonces, bueno, mientras todo esto iba ocurriendo, el condimento clave, tenemos entonces el cristianismo. San Juan Bautista comienza haciendo profundas críticas a la visión exotérica judaica. Primero, desde un punto de vista, vamos a decirlo, histórico-político, estratégico, al ver que el pueblo elegido de Dios estaba doblegado ante los intereses de Roma. Eso obviamente generó un choque psicológico y social en la comunidad judaica. Por otro lado, se genera entonces una división entre la casta sacerdotal y la casta satrilla. Entonces ya la casta sacerdotal considera que no va a haber o va a sentirse identificado con la casta satrilla, es decir, con sus reyes. No se van a sentir a gusto, no se van a sentir representados y hasta cierto punto entonces se vieron la necesidad de emerger una nueva casta sacerdotal que no fuese en manos de estas élites que ya estaban doblegadas y secuestradas por esta visión de someterse ante la cultura romana. Entonces, se restituye o se plantea una nueva noción sacerdotal con nuevos matices, con nuevos aires, que en el fondo no son nuevos, en el fondo son mucho más antiguos, son mucho más profundos, pero bueno, nuevos en cuanto al contexto social, en cuanto al contexto de llevarlo al pueblo, en cuanto al contexto de hacerlo público. Obviamente tenemos que hablar de Cristo, Jesús, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista simbólico. Entonces, Jesús, bueno, divide la historia en dos, como ya sabemos, antes de Cristo, después de Cristo, y hace una reivindicación profunda con el principio metafísico en Occidente. Esta es una oportunidad clave en la historia del Occidente, porque el cristianismo, con su simbología, nos trae otra vez el principio metafísico que había quedado olvidado prácticamente desde el comienzo del patriarcado judaico, cuando se plantea el exoterismo con X, y había quedado olvidado también desde la filosofía griega. Entonces el cristianismo vuelve a oxigenar a lo que va a ser la cultura occidental, cuando entonces nos trae el principio metafísico de vuelta. Y no solamente nos trae el principio metafísico de vuelta, sino que adicionalmente nos trae al hombre como intermediario entre el cielo y la tierra. Insisto, como intermediario. No son cosas opuestas, no son cosas contradictorias, sino que son cosas perfectamente que hacen correspondencia, son complementarias, que pueden fundirse y que de hecho es así que tiene que ser. Entonces, Cristo, su simbología, su metodología, sus ritos, nos trae entonces una vez más la posibilidad del occidente de reivindicarse con el principio metafísico que había quedado solamente para el oriente. Entonces el occidente vuelve a tener la oportunidad de consagrarse en una verdadera tradición sacerdotal, desde la perspectiva profundamente metafísica, no solamente ontológica, como lo hacía el judaísmo, y mucho menos cosmológica, como lo venía planteando la filosofía griega, sino profundamente metafísica. Entonces, esto es una oportunidad, vamos a decirlo, clave en la historia de la humanidad, obviamente no podía dejarse pasar de largo. Vemos luego a San Pedro y a San Pablo. San Pedro plantea las bases fundamentales de la nueva ortodoxia sacerdotal.
y replantea la nueva noción ontológica en función de la metafísica cristiana. Entonces le debemos a San Pedro la restitución institucional, no simbólica, recordemos que simbólica es en Jesús el Cristo, pero institucional, social, cultural en San Pedro. Por un lado, la metafísica y por otro lado, la noción ontológica, porque entonces es Cristo el nuevo ente. Entonces ya no lo vamos a ver directamente, vamos a decirlo en el abstracto monoteísta, sino en Cristo, que es imagen de Dios invisible. Es decir, es la cara visible de este Dios abstracto. Y con eso entonces se logra aclarar la polémica que existía entre la materia y lo espiritual. Entonces aquí queda ya aclarado ese problema. Luego tenemos a un San Pablo, genera la conexión entre la nueva noción metafísica y ontológica cristiana con la decaída tradición greco-romana, replantea la nueva noción cosmológica en función de la metafísica y la ontología cristiana. Entonces los dos son apóstoles claves en la historia del occidente, porque uno entonces ayuda a reinterpretar el exoterismo, insisto, con X, judaico, y en manos de San Pablo, entonces oxigena la cultura greco-romana o genera las bases fundamentales para que esto ocurra. Obviamente no fue directamente en sus manos, ambos sufrieron el martirio, la martirización, fueron asesinados, pero ya estaba la semilla en buena tierra y con todo el fundamento teórico, teológico, filosófico, metafísico, tradicional para que esto ocurriese. Entonces era simplemente cuestión de tiempo. Luego tenemos a otro personaje clave, a Constantino, quien entonces restituye la decadente cultura grecorromana en función de la emergente tradición cristiana. Él se vio ante una sociedad que estaba a punto de colapsar. Él ya veía los antivalores, él ya veía y olía todo lo que estaba pasando con el Imperio Romano. Recordemos que es un imperio vasto que albergaba muchas culturas, muchos idiomas, muchas lenguas, muchos sistemas de creencias. Tenía nociones panteístas, monoteístas, politeístas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas demás hierbas que en esta sociedad se estaban dando, y dado la amplitud de todo su territorio, obviamente ya existía el peligro de la fragmentación y de la división, porque recordemos que era muy difícil mantener todo un imperio bajo un mismo orden. Entonces, cuando se da esta crisis, que ya obviamente siempre comienza en lo moral, él se ve obligado ante la necesidad de instaurar en el Imperio Romano esta noción ontológica, metafísica y cosmológica cristiana, que es la salvación de Occidente, como lo vemos en uno de los escritos de Guénon sobre los orígenes del cristianismo. Habría que estar en el contexto histórico para entender por qué entonces Constantino tomó esta decisión. Sabemos que el cristianismo era una escuela iniciática, profundamente esotérica, por la naturaleza de todo lo que estamos mencionando, pero fue llevada a un exoterismo con X como decisión política para salvar a lo que iba a ser Occidente a futuro. Y en ese momento, el Imperio Romano. Entonces, es interesante, todo el acontecimiento se perdió mucho, sí, se perdió mucho. Y bueno, desde la perspectiva netamente fáctica, aplicada, lo que se buscaba era salvar
al occidente. Entonces se plantea una nueva conexión entre la autoridad espiritual, el orden sacerdotal, con el poder temporal, el orden satrilla, que también sabíamos que ya estaba desconectado desde hace tiempo atrás. Se vuelve a restituir esta conexión para el occidente. Sin embargo, es quien genera el exoterismo cristiano. Y a partir de aquí comienzan muchos problemas. Vamos a cerrar este primer capítulo de la Carta a los Filósofos con estos dos grandes teólogos, santos y doctores de la Iglesia. San Agustín primero, él se topó con esta cristiandad ya exotérica, ya instaurada, que tenía que dar respuesta a muchas interrogantes que obviamente ya existían en la comunidad del Imperio Romano. Recordemos que ellos ya tenían senadores, ya tenían discusiones de la República, ya tenían democracia, ya tenían liceos, sistemas educativos, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Uso de las ciencias, de la geometría, aritmética, o sea, los avances de muchas cosas y mucha filosofía, por cierto, para la época. Entonces, San Agustín es uno de los autores más prolíferos del cristianismo. Y uno de los filósofos más influyentes de la historia del mundo, por no decir posiblemente el más, ¿no? Porque su tarea y su misión fue poder vencer a todo el pensamiento filosófico de la época, para entonces darle continuidad a la nueva tradición cristiana. Entonces él se tomó la labor desde el punto de vista de la argumentación, de la retórica, de la palabra, del escrito, poder debatir y contraargumentar a todos y cada uno de los filósofos griegos y poderlos vencer en su propio terreno. Este fue un trabajo providencial, un trabajo que no tiene ningún tipo de comparación, pudiera decir yo, con ningún filósofo posterior ni anterior, ¿no? Realmente es un trabajo único en el cual pudo entonces vencer y enterrar a todos estos filósofos para entonces poder darle cabida a... Desde este punto de vista metafórico, coloquialmente, le pudo callar la boca a todos los pensadores griegos y pudo vencer. Me gusta decir que es uno de los filósofos que ha tenido mayor influencia en la historia de la humanidad, porque su pensamiento perduró prácticamente 1000 años, sin que ningún filósofo ni ninguna persona del occidente pudiera contradecir a San Agustín. Es decir, no hubo nadie en ningún territorio, en ningún país, en ninguna parte, que pudiera, desde el punto de vista de la argumentación, desde el punto de vista filosófico, teológico, contradecir el pensamiento agustiniano. Por eso es, desde el punto de vista netamente histórico, posiblemente el filósofo o el teólogo o el santo o el doctor o el hombre que más influencia ha tenido en la historia de la humanidad por mayor cantidad de tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, bueno, es digno de leer su obra, es digno de leer sus escritos, sus pensamientos. A él le debemos la concepción clara de la Santísima Trinidad. Obviamente él se apoya en Pablo y a su vez se apoya obviamente en San Juan. Esto lo podemos ver en otros videos, en otros hemos colgado del rito de San Andrés, pero aquí queremos hacer entonces énfasis en San Agustín como filósofo, como hombre, como pensador y como personaje de la historia que marcó la historia de la humanidad.
Esto fue así y aparentemente habían vencido los cristianos y todo está bien y no hay más nada que hacer. E iba a continuar así per seculam seculorum. Pero viene ahora Santo Tomás de Aquino, otro santo, otro doctor de la iglesia, otro hombre también prominente. Es interesante que él fue el único que se dio cuenta de un detalle de San Agustín, después de 1000 años, ¿no? Interesante. Después de prácticamente 1000 años, él se dio cuenta que San Agustín prácticamente no quiso meterse con Aristóteles. Él se dio cuenta que San Agustín utilizó la propia argumentación de cada filosofía para poderlos vencer, cosa que no hizo con Aristóteles. Entonces, esto le llamó a él poderosamente la atención y se dijo, ¿por qué San Agustín no venció a Aristóteles con la propia lógica aristotélica? Es raro. Entonces yo me voy a encargar de hacerlo. Entonces San Agustín dedicó su vida y sus estudios para poder vencer al último filósofo griego que había quedado aparentemente bajo la mesa. ¿Ok? Entonces, él tiene unos escritos, por cierto, muy interesantes, también los invito a que lean, sobre los 5 argumentos de por qué Dios existe. 5 argumentos utilizando la lógica del propio Aristóteles. Entonces, con esto aparentemente aplaudimos y festejamos y se acabaron los filósofos griegos, se acabaron los ateos y se acabó cualquier pensamiento ajeno al cristiano. Aparentemente ganamos. Pero la historia nos dice que las cosas no ocurrieron así. A pesar de la victoria de Santo Tomás, y puedo volver a insistir, vale la pena leerlo, sus escritos. Él, digamos que abrió una caja de Pandora, porque él hizo algo delicado, que San Agustín intuitivamente había sospechado, y por eso lo había dejado de un lado. ¿Qué ocurre? Para San Agustín, la intuición es superior a la razón, porque la intuición es del corazón, se conecta con el espíritu, mientras que la razón es de la mente y se conecta con la materia. Ahora bien, Santo Tomás, para poder argumentar con su propia lógica y demostrar la existencia de Dios, tuvo que utilizar el razonamiento y el análisis lógico. Y para ello tuvo que justificar desde el punto de vista teológico que la razón y la intuición eran equivalentes. Es decir, que yo me puedo acercar a Dios tanto con el corazón como con la mente. He aquí su grave error conceptual. Esto no es así desde el punto de vista tradicional. En ninguna tradición es así. Él tuvo que hacer más excepción para poder vencer a Aristóteles, pero cometió un grave error. Porque, ¿qué va a ocurrir? Vamos a analizarlo. Si yo materializo, por así decirlo, la argumentación de la autoridad o de la credibilidad de Dios, entonces ya Dios no se comprende por los ritos o por la transmisión de una influencia espiritual de origen no humano, sino que Dios es llevado a la materia, a cosas que yo puedo tocar, como la Biblia, un libro, un texto, letras, tinta, papel. Entonces, ya Dios no está en los ritos, ya Dios está en la sucesión apostólica, ya Dios no está en el bautizo, no está en la Eucaristía, ya Dios no está en lo sagrado, sino en lo material. Entonces aquí comienza el problema, porque entonces era cuestión de tiempo, de que alguien agarrase una Biblia y la imprimiera y empezara a sacar tantas Biblias como árboles pudiera talar para sacar papel y empezar a traducirlo a todos los idiomas y llevarlo a todas partes. Entonces en ese momento ya no hace falta tu rito, ya no hace falta tu iglesia, ya no hace falta tu cura,
Ya no hace falta tu bautizo, ni hace falta tu Eucaristía. Entonces ya no hace falta nada de eso, sino agarrar un árbol, talarlo, sacarle hojas, escribirle lo que está allí, sacarle una imprenta, una copia y listo. Estoy conectado con Dios. Entonces, Santo Tomás es el precursor de la iglesia protestante. Es el precursor de todos los movimientos, es decir, es el padre de esa criatura que va a terminar no matando, pero sí hiriendo de una manera grave a la Santa Iglesia Católica. Es decir, que irónicamente, Santo Tomás deja las bases fundamentales para todo el pensamiento que va a ser entonces quien termine enterrando o minorizando, quitándole influencia y poder al pensamiento precisamente católico. Lo más irónico de todo es que va a ser en manos de la iglesia protestante el resurgimiento del pensamiento filosófico y del pensamiento griego. Y si se quiere, lo dejamos acá este video, después vamos a continuar. Y si se quiere, resucitaron a Aristóteles. Y hoy en día Aristóteles está más vivo que nunca. Entonces Santo Tomás, en vez de vencer a Aristóteles, lo que hizo fue hoy en día la gente habla más de Aristóteles que de Santo Tomás. Hoy en día la gente habla más de la lógica que de la intuición que él quería equiparar a la razón. Y la gente se olvidó obviamente de la intuición. Hoy en día entonces la gente es más materialista que espiritual y entonces si Santo Tomás pensaba que había vencido a Aristóteles, realmente lo que ocurrió fue todo lo contrario. Y esto es por un error conceptual desde el punto de vista tradicional. Como colocamos en la primera lámina, el 1 no es igual al 3, ni el 3 es igual al 1. El 3 es una emanación del 1. Y puedo llegar al 1 a partir del 3 en la acción del 4, en la acción del Dharma, en la acción, desde el punto de vista cristiano, de la Eucaristía. Y eso es lo que es precisamente la Eucaristía. Pero no desde la mente, no desde la materia, no desde la razón. Y ahí sí tenía algo de razón el exoterismo con X, al querer separar lo profano de lo mundano. Porque si hay algo que hay que separar, no separar para condenarlo como Platón, sino separar para ordenarlo, para saber qué va arriba y qué va abajo. Y eso se integra en el ser uno, pero es uno con jerarquía. Y esto es importante que también quede claro. Lamentablemente la noción de democracia, que por cierto también se resucita con todo este pensamiento griega, la noción de democracia de que todos somos iguales y todos valemos lo mismo, es antitradicional. Todos somos, no es que seamos iguales, es que todos somos el mismo, todos somos el mismo ser, pero en orden y con jerarquía. Esto duele en los oídos modernos, porque los oídos modernos quieren escuchar otras cosas. Quieren escuchar las cosas que les convienen, las cosas que les agrada. A nadie le gusta escuchar que tiene que trabajar para ser mejor. Todo el mundo quiere escuchar que ya él es perfecto así como está y que no tiene que hacer nada y que es el hijo predilecto del universo. Y todo suena bien. Pero no es verdad. La verdad es que tenemos que ordenar. La verdad es que hay un orden. Como hemos dicho, universo, un solo verso. El universo fue hecho de una manera y no de otra. Entonces existe un solo orden. Que ese orden trasciende las formas, es verdad. El orden trasciende las formas y trasciende el espacio y trasciende el tiempo, también es verdad. Trasciende la materia, también es verdad. Pero es orden. No es, vamos a decirlo, a juicio de cada quien, no es capricho, no es malcriadez,
No es lo que a cada quien le venga en gana. No, es orden. Y ese orden está precisamente, es el orden del Fiat Lux. Está en el hágase la luz. Está en el bautizo. Está en el nacimiento del Cristo. Está allí en la Eucaristía. Entonces, bueno, dejamos este material hasta acá para no hacerlo tan largo y continuaremos entonces con una segunda parte.